Sangre. Era el año 2005 cuando recibimos la orden de trasladar unos restos en un panteón de Oaxaca. Yo, sepulturero desde hacía muchos años, jamás imaginé que mi existencia, acostumbrada a la rutina de la muerte, se vería envuelta en un horror tan real que cada noche se transforma en un calvario. Aquel día, en apariencia nublado y silencioso, presagiaba algo fuera de lo común. El ambiente mismo parecía advertirme que pronto dejaría de ser la monotonía habitual. Con manos temblorosas y una mezcla de resignación y expectación, abrí la tumba asignada. Los últimos rayos del sol se colaban entre las lápidas desgastadas, dibujando sombras alargadas sobre la tierra húmeda. Al remover la tierra, mis ojos se encontraron con los restos esqueléticos de una mujer, dispuestos de forma casi respetuosa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. Al mover el cráneo, un líquido oscuro comenzó a escurrir de entre los huesos, como si aún conservara el flujo de una vida extinguida. Intentamos secarlo, pero el líquido persistía, brotando con una insistencia que helaba la sangre. Esa imagen, perturbadora en su crudeza, se quedó grabada en mi mente y marcó el inicio de una pesadilla. Esa misma noche, el terror se materializó de forma aún más inhumana. Al pasar por la morgue del cementerio, sentí una presencia inexplicable. Allí, a la entrada, se erguía la silueta de una mujer cuyos ojos vacíos parecían absorber cualquier rastro de luz. No hubo palabras ni gritos, solo un silencio ensordecedor que se apoderó de mi ser. Esa figura no era fruto de mi imaginación, era real y aterradora, y su sola presencia hacía temblar mi interior, recordándome que hay fuerzas que escapan a la razón. El día siguiente trajo consigo una revelación aún más macabra. Al despertar, encontré mis manos y las de mis compañeros manchadas de sangre. No se trataba de un accidente ni de heridas visibles, era como si la esencia misma de aquella tragedia se hubiese grabado en nosotros. Esa sangre, inexplicable y perturbadora, era un eco del horror vivido, un recordatorio tangible de que lo que habíamos presenciado era mucho más que un simple hecho aislado. Los días siguientes se llenaron de una atmósfera opresiva y lúgubre. Cada sombra en el panteón parecía esconder secretos inconfesables y cada rincón vibraba con una presencia que no pertenecía a este mundo. Mis noches se convirtieron en interminables vigilias de insomnio, plagadas de pesadillas en las que revivía el momento en que el cráneo dejó escapar aquel líquido oscuro. En mis sueños oía susurros apagados, lamentos lejanos y la figura de una mujer errante cuyos ojos vacíos clamaban por redención o venganza. Impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, comencé a indagar en los archivos históricos y en las leyendas de Oaxaca. Descubrí relatos de una mujer injustamente acusada de brujería, condenada a morir en la hoguera y cuyos últimos suspiros quedaron impregnados en la tierra. La historia contaba que su nombre era Esperanza, un nombre que se tornaba irónico ante el destino cruel que le fue impuesto. Se decía que su espíritu, incapaz de encontrar reposo, vagaba en el panteón, marcando el lugar con su dolor y su ira. Esa revelación añadió una dimensión trágica a mi tormento. Aquello no era un suceso aislado, sino el eco de una injusticia histórica que se negaba a desaparecer. Cada visita al cementerio se transformó en un ritual cargado de pánico. Caminaba entre tumbas y mausoleos con la sensación persistente de ser observado, como si cada lápida ocultara una mirada que me juzgara. El suelo frío y húmedo, el susurro incesante del viento y el aroma penetrante de la tierra en descomposición se combinaban para crear un escenario de pesadilla. En una ocasión, mientras realizaba mi labor habitual, el viento trajo consigo un murmullo casi imperceptible, una súplica que heló mi sangre y me hizo sentir la cercanía ineludible del dolor ajeno. La obsesión por desentrañar el misterio fue envenenando mi mente poco a poco. Mis noches se colmaron de visiones. En la penumbra, la figura de Esperanza aparecía con un rostro pálido y desfigurado, su mirada vacía reflejaba un sufrimiento inhumano. No importaba cuántas veces intentara ahuyentar esa imagen, siempre regresaba, como una maldición que se aferraba a mi existencia. La frontera entre la realidad y la locura comenzó a desdibujarse y el terror se convirtió en una constante que amenazaba con devorar mi cordura. En un intento desesperado por hallar respuestas, me interné en la cripta más antigua del panteón, un lugar cargado de secretos y memorias de tiempos olvidados.
El ambiente allí era opresivo, cada paso resonaba en el silencio sepulcral y la única luz provenía de la débil chispa de mi linterna. Me arrodillé ante un altar en ruinas y, en ese instante, sentí una energía tan densa que parecía detener el tiempo. El aire estaba impregnado de un dolor ancestral y comprendí, con un escalofrío, que ciertos misterios no están destinados a ser revelados. Mientras exploraba aquella cripta, la sensación de estar atrapado en una red de destinos trágicos se intensificó. Mis manos, aún marcadas por la inexplicable mancha de sangre, me recordaban que yo era parte de aquello, que mi vida estaba entrelazada con el sufrimiento de una existencia que se negaba a descansar. La idea de liberarme de esa maldición se desvanecía ante la cruda realidad. Lo que había presenciado era una herida abierta en el tejido del tiempo, un error que no podía ser reparado. Cada día que pasaba, la tensión en el cementerio crecía. Los pocos compañeros que aún se atrevían a trabajar compartían miradas llenas de miedo y resignación. Las leyendas de maldiciones y espectros se convirtieron en un susurro constante y pronto toda la comunidad quedó inmersa en un silencio cómplice, como si todos fuéramos partícipes de un secreto demasiado oscuro para ser expuesto. La noche se volvió mi enemiga y el día, a pesar de su luz, no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi interior. Recuerdo claramente el frío de aquella madrugada, cuando, en soledad, me vi obligado a caminar por el panteón en busca de algún atisbo de redención. El viento parecía cargar consigo voces distantes y cada crujido en la tierra se transformaba en un lamento. Mis pasos me llevaron a través de senderos olvidados, donde la historia y el dolor se mezclaban en un escenario de pesadilla. En cada tumba, en cada rincón, sentía la presencia de Esperanza, su espíritu clamando por justicia y liberación. Esa noche, mientras la niebla se arrastraba por el suelo, su figura se materializó ante mí, etérea y desgarradora, y por un instante, mi corazón casi dejó de latir. La obsesión por comprender el misterio se volvió una carga insoportable. Mis noches se convirtieron en interminables vigilias y mis días en un ciclo de desesperación y angustia. La idea de que mi destino estuviera sellado desde aquel fatídico día se afianzaba en mi mente y la culpa, junto al miedo, se transformó en una sombra que me perseguía a cada instante. En cada rezo, en cada intento de encontrar consuelo en la fe, sentía que el eco de mi propia desesperación se mezclaba con el lamento eterno de una mujer que nunca pudo descansar. En un arranque de desesperación, decidí buscar refugio en un viejo templo abandonado a las afueras del cementerio, con la esperanza de hallar en la meditación y la oración algún alivio a mi tormento. Allí, entre ruinas y reliquias olvidadas, dejé que mis lágrimas se mezclaran con el polvo del olvido, implorando a fuerzas invisibles que me devolvieran la paz. Pero el silencio al que fui devuelto fue frío y absoluto, como si la misma oscuridad se negara a consolar a un alma condenada. Salí de aquel lugar sintiendo que, cuanto más intentaba escapar, más profundamente me hundía en un abismo sin retorno. Los recuerdos de aquella noche, de un cráneo que sangraba un líquido oscuro y de manos manchadas de una sangre que no pertenecía a este mundo, se convirtieron en mi maldición. Cada vez que cierro los ojos, la figura de Esperanza se materializa en la penumbra, sus ojos vacíos fijos en los míos, y la certeza de que lo que presencié no fue un simple accidente, sino la manifestación de un dolor ancestral, me paraliza. La muerte dejó de ser una mera ausencia de vida y se transformó en una presencia abrumadora, en una fuerza que se aferra a cada instante, a cada suspiro. Hoy, mientras transito entre tumbas y sombras, comprendo que mi existencia quedó marcada de manera irreversible aquel día. La memoria de la mujer que vio mi mirada en el abismo y la imagen de mis propias manos ensangrentadas son recordatorios constantes de que la muerte es tan solo el umbral de un horror que trasciende la comprensión humana. Cada lápida, cada recoveco del cementerio, vibra con la resonancia de secretos que jamás deberían salir a la luz, y yo, sepulturero de almas olvidadas, soy el custodio involuntario de ese legado macabro. En el silencio de la noche, cuando la brisa apenas se atreve a murmurar y la oscuridad engulle toda esperanza, siento la presencia de Esperanza tan intensa como el primer instante en que sus restos parecieron cobrar vida. No hay consuelo en la oración ni en el rezo. Cada intento de hallar paz se ve frustrado por la implacable realidad de un pasado que no se rinde. La maldición de aquella noche vive en cada latido de mi corazón, en cada sombra que se extiende a mi paso,
recordándome que algunos secretos son demasiado oscuros para ser olvidados. Mientras escribo estas líneas, mi alma se desangra en silencio, sabiendo que mi testimonio es el único vestigio de un horror que se rehúsa a desaparecer. El cráneo sangrante, el líquido oscuro y la silueta de una mujer con ojos vacíos son emblemas de una tragedia que, sin importar el tiempo, seguirá condenándome a una existencia de soledad y terror. La muerte, en su aspecto más crudo y real, no es un fin sino el inicio de un sufrimiento perpetuo, una condena sellada en la penumbra de un cementerio donde las almas olvidadas claman por justicia. Hoy, mientras el eco de mis pasos se pierde en la inmensidad del panteón, sé que mi destino está irrevocablemente ligado a aquella noche fatídica. El horror de lo inexplicable se ha convertido en mi compañera inseparable, y la imagen de una mujer de ojos vacíos se cierne sobre mí como una sombra que nunca se desvanece. La sangre en mis manos es el recordatorio tangible de que, en el umbral entre la vida y la muerte, hay secretos que jamás deberían ser perturbados. Y así, entre tumbas y silencios, sigo caminando, con la certeza de que mientras la noche siga siendo testigo, mi alma estará condenada a vagar en una eterna y oscura penitencia. Ecos de la tumba. Recuerdo cuando comencé a trabajar en el Panteón Municipal de Guanajuato. Era 1998, y en esos primeros días aún me parecía que la muerte era un mero acontecimiento de la vida, hasta que aquella fatídica noche cambió mi percepción para siempre. Me habían asignado la tarea de exhumar algunos restos para trasladarlos a una fosa común, una labor que, en apariencia, no era más que parte de la rutina de mantenimiento del cementerio. Sin embargo, al adentrarme en la penumbra de aquella tumba antigua, jamás imaginé que lo que viviría se grabaría en mi alma para siempre. La jornada había transcurrido con normalidad, entre el crujir de las lápidas y el murmullo del viento que parecía susurrar secretos olvidados. La atmósfera en el panteón era densa y opresiva, como si el tiempo se hubiese detenido en ese lugar sagrado. Yo era un sepulturero novato, y aunque había aprendido a lidiar con la muerte, nunca imaginé enfrentarme a algo tan perturbador como lo que sucedería aquella noche. Al llegar al sector designado, mis compañeros y yo comenzamos a excavar alrededor de una tumba de apariencia antigua, oculta entre los arbustos y cubiertas de musgo. El ambiente se tornó aún más inquietante al adentrarnos en la fosa. Con cada palada de tierra removida, el frío se intensificaba y el silencio parecía adquirir una presencia casi palpable. No había palabras entre nosotros, solo el ruido de la tierra y el palpitar acelerado de mi corazón. Cuando finalmente alcanzamos el ataúd, algo me llamó la atención. La superficie de la madera estaba cubierta de extrañas marcas, como si algo o alguien hubiera intentado salir desde su interior. Mis manos temblorosas rozaron la superficie mientras mis sentidos se inundaban de una mezcla de asco y terror. El ataúd parecía haber sido arañado desde adentro, y la idea de que algo hubiera luchado por liberarse me llenó de una ansiedad inusitada. Con la ayuda de mis compañeros, retiramos la tapa del sepulcro. En ese preciso instante, una bocanada de aire podrido y fétido se precipitó sobre nosotros, como si la mismísima tumba quisiera expulsar al intruso que se atrevía a perturbar su eterno reposo. Un grito sordo, casi imperceptible, resonó en mis oídos. No era un sonido humano, sino más bien un lamento de agonía que parecía emanar desde las profundidades de la tierra. La sensación de desesperación que me invadió fue tan intensa que por un instante pensé que mi mente se estaba quebrando. A partir de esa noche, mi existencia se vio sumida en un tormento incesante. Cada ocaso traía consigo una inquietud indescriptible, y a partir de entonces, el silencio del panteón se transformó en una sinfonía de golpes y susurros provenientes desde lo más profundo de las tumbas. Era como si, desde aquel día, algo hubiera despertado bajo la tierra, una presencia que se empeñaba en hacerse notar con insistencia. No importaba cuánto intentara convencerse de que se trataba de simples alucinaciones o del producto de mi imaginación, las pruebas eran ineludibles, golpeos secos, crujidos en la oscuridad y, en ocasiones, el eco distante de un grito de dolor. Durante semanas, traté de mantener la cordura. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra el insomnio y el terror. Me despertaba varias veces, escuchando el sonido rítmico de golpes que parecían marcar el compás de un ritual macabro.
En ocasiones, me asomaba a la ventana de mi modesta vivienda, situada a las afueras del cementerio, y observaba cómo la luna iluminaba las lápidas, haciendo que las sombras se alargaran de manera antinatural. Aquellas siluetas parecían moverse con vida propia, como si las almas de los que descansaban en el olvido quisieran comunicarse conmigo. Con el paso del tiempo, comencé a notar que los episodios de terror se intensificaban. Durante una de mis rondas nocturnas, mientras recorría el laberinto de pasillos y mausoleos, sentí una presencia detrás de mí. No era el eco de mi imaginación, sino algo real que me seguía a cada paso. El frío se volvió insoportable y mis sentidos se agudizaron al máximo, tratando de captar alguna señal que explicara el fenómeno. Pero la oscuridad era impenetrable y las sombras parecían ocultar algo más que simples restos olvidados. Decidí entonces investigar la historia del ataúd arañado, buscando en viejos registros del panteón y en relatos de antiguos sepultureros. Descubrí que esa tumba pertenecía a un hombre cuyo destino había sido trágico y violento. Las leyendas decían que había sido acusado injustamente de un crimen atroz y que en sus últimos momentos, antes de ser ejecutado, había jurado venganza contra aquellos que habían mancillado su honor. Aunque la historia se había diluido en el tiempo, existía un detalle que helaba la sangre. Muchos aseguraban que, en las noches de luna menguante, se podía oír el clamor desesperado de su alma en pena, intentando liberarse de las cadenas de la muerte. La idea de que aquel espíritu se hubiera visto obligado a permanecer en ese lugar, exiliado y consumido por el rencor, me atormentaba. Comencé a cuestionarme si, al abrir aquella tumba, no habría despertado la furia de un ser que nunca debió haber sido perturbado. Las noches siguientes, los golpes parecían intensificarse en un patrón casi ritualístico, como si marcaran el latido de un corazón inmenso y sombrío, enterrado en lo profundo de la tierra. Mi mente se debatía entre la razón y el miedo primigenio, y cada minuto que pasaba, la línea entre ambos se volvía más difusa. Una madrugada, incapaz de soportar la inquietud que me corroía por dentro, decidí internarme nuevamente en el panteón en busca de respuestas. Caminé con paso vacilante por senderos olvidados, donde el silencio era tan abrumador que cada pisada resonaba como un presagio de desastre. Llegué a la fosa común, ahora vacía y desolada, y me detuve frente a la tumba que me había marcado para siempre. Con la linterna en mano, iluminé la superficie erosionada y observé, casi sin aliento, las cicatrices profundas que adornaban el ataúd. Aquellas marcas parecían relatar una historia de desesperación y sufrimiento, una lucha inútil contra un destino ineludible. Mientras inspeccionaba el lugar, el ambiente se tornó irremediablemente opresivo. El aire se volvió tan denso que resultaba difícil respirar y un frío glacial invadió cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando, en el silencio absoluto, sentí un temblor proveniente de la tierra. Era un estremecimiento leve al principio, casi imperceptible, pero que rápidamente se intensificó hasta convertirse en un retumbar sordo. Mi corazón latía con fuerza, y una fuerza invisible parecía arrastrarme hacia el interior de la tumba, como si el mismísimo abismo me llamara por mi nombre. En ese instante, comprendí que lo que había despertado no era simplemente el recuerdo de un pasado trágico, sino una presencia que se alimentaba del miedo y del dolor de aquellos que se atrevían a perturbar su morada. Con cada golpe, el suelo parecía abrirse un poco más, revelando destellos de oscuridad que no podían pertenecer a este mundo. Una mezcla de terror y fascinación me invadió, y por un breve momento, sentí una extraña conexión con aquello que se hallaba al otro lado de la existencia. Regresé a mi hogar con la mente plagada de dudas y pesadillas. Durante días, la imagen de aquel ataúd arañado se repetía en mi mente como un bucle interminable. No podía olvidar el hedor pútrido, ni el eco de aquel grito sordo que parecía hablar de un sufrimiento inhumano. Intenté compartir mi experiencia con amigos y colegas, pero la mayoría desestimaba mis relatos como fruto del cansancio y de la imaginación desbordada. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que había presenciado era algo real, algo que trascendía la lógica y se asentaba en la oscuridad primitiva del terror. Conforme pasaron las semanas, las noches se convirtieron en el escenario de una pesadilla continua. La soledad y el aislamiento se hicieron mis compañeros inseparables, y el cementerio, con sus sombras alargadas y murmullos ininteligibles, se transformó en un laberinto de angustia.
Cada crujido de la tierra me recordaba que, bajo mis pies, algo se movía, algo que se negaba a descansar en paz. La idea de que el espíritu del hombre injustamente condenado pudiera estar intentando liberarse de su prisión subterránea me consumía. Me encontraba a menudo parado junto a las lápidas, sintiendo que la muerte no era un estado final, sino un ciclo interminable de dolor y venganza. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me aventuré de nuevo al panteón, impulsado por una mezcla de curiosidad mórbida y desesperación por comprender la naturaleza de aquel tormento. Avancé lentamente entre las tumbas, siguiendo el eco de los golpes que parecían marcar un compás lúgubre. La oscuridad era absoluta, interrumpida únicamente por el débil haz de mi linterna que proyectaba sombras distorsionadas en las paredes de piedra. El ambiente se volvió casi tangible y cada paso me llenaba de una aprensión que amenazaba con quebrar mi temeridad. Al llegar a la tumba en cuestión, el suelo tembló de nuevo, y esta vez el retumbar fue tan intenso que me obligó a detenerme. Con el corazón en un puño, me agaché y apoyé mi mano en la tierra húmeda, intentando sentir si algo más se movía bajo ella. Durante varios minutos, el silencio volvió a reinar, pero no por ello desapareció el miedo. Sabía que algo estaba ahí, aguardando, observando cada uno de mis movimientos con una paciencia inhumana. Mi mente se llenó de imágenes perturbadoras, rostros pálidos, ojos inyectados en sangre, manos esqueléticas que intentaban liberarse del barro. Eran visiones que no podía justificar con la razón, pero que me hacía estremecer hasta la médula. El clímax de mi terror se alcanzó cuando, en un momento de suprema desesperación, sentí que una fuerza invisible tiraba de mí hacia el interior de la tumba. Mis piernas se debilitaron y casi caigo al suelo, incapaz de resistir el tirón que parecía venir del mismísimo inframundo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mantenerme en pie, pero el incidente me dejó marcado de forma indeleble. Aquella experiencia era una advertencia, un recordatorio de que había cosas en este mundo que no debían ser perturbadas y que la línea entre la vida y la muerte era, en ocasiones, demasiado delgada para ser comprendida. Desde aquella noche, mi existencia se volvió una constante lucha contra el terror. Los golpes, los crujidos y los susurros se convirtieron en mi compañía habitual y la soledad se hizo aún más palpable en cada rincón del panteón. Empecé a cuestionar mi cordura en repetidas ocasiones, pero siempre volvía a la cruda realidad. Aquello que había despertado no era un mero juego de luces y sombras, sino la manifestación de un pasado enterrado, un dolor que se negaba a morir. Hoy, al relatar estos hechos, aún siento el estremecimiento de aquella noche fatídica. La experiencia me ha dejado cicatrices profundas, no solo en la mente, sino en el alma. No hay día en que no recuerde el hedor de la tumba, el sonido inhumano que emergió al remover la tapa, ni la presencia ominosa que me persigue en cada ocaso. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendo a mí mismo escuchando esos golpes que retumban en lo profundo de la tierra, como un recordatorio constante de que la muerte no es un estado definitivo, sino un abismo del que pocos pueden escapar. He intentado encontrar consuelo en la lógica y la ciencia, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Las explicaciones racionales se desvanecen frente a la crudeza de lo vivido. La historia del hombre condenado y su juramento de venganza se funde con mi propia pesadilla, creando una amalgama de horror que trasciende lo sobrenatural. En ocasiones, me pregunto si fui yo quien despertó a ese ser, o si, en realidad, ya estaba destinado a encontrarse conmigo desde el primer instante en que pisé el panteón. La incertidumbre es tan abrumadora que, en ciertas noches, el sueño se convierte en un recuerdo lejano y el insomnio en mi único compañero. He aprendido a convivir con el miedo, aceptando que hay realidades que la mente humana apenas puede comprender. Cada golpe que escucho, cada crujido de la tierra, me recuerda que hay fuerzas en este mundo que escapan a la lógica y que, a veces, el más mínimo error puede abrir la puerta a un terror insondable. La rutina se ha vuelto una carga insoportable, pues sé que en cualquier momento, el eco de aquella tumba arañada puede transformarse en una invasión silenciosa, un llamado desde el abismo que arrastre mi alma hacia la oscuridad eterna. A pesar de todo, sigo adelante, llevando en mi interior el peso de esos recuerdos, la sensación perpetua de que algo me observa desde el otro lado de la existencia.
Quizá algún día logre encontrar respuestas, o tal vez, simplemente, deba resignarme a vivir con la certeza de que hay misterios demasiado profundos para ser comprendidos por la razón humana. Pero cada noche, al cerrar los ojos, temo que el susurro del sepulcro regrese, que los golpes bajo la tierra se intensifiquen y que, en un instante de oscuridad total, la mano de la muerte se extienda para reclamarme. Hoy escribo estas líneas como testimonio de una experiencia que desafía toda explicación, con la esperanza de advertir a quienes se aventuren en los dominios de la muerte. No se trata solo de un trabajo, sino de un encuentro con lo desconocido, un recordatorio de que hay límites que nunca deberían cruzarse. Mi relato no busca asustar a quien lo lea, sino revelar la crudeza de una realidad oculta tras la fachada de la rutina. Cada golpe, cada susurro, cada estremecimiento que siento en la penumbra es un eco del pasado, un grito silente que se niega a ser olvidado. Con el paso de los años, he aprendido a reconocer la sutil diferencia entre la calma de la noche y el preludio del terror. La luna, testigo silente de mis desvelos, ilumina los caminos del panteón y en sus reflejos encuentro tanto belleza como presagio. No hay diálogo ni palabras que puedan explicar lo que mi alma ha presenciado. Es un relato tallado en la carne y la memoria, un recordatorio perpetuo de que hay misterios que la razón no puede abarcar. Si alguna vez vuelves a recorrer esos senderos olvidados, te pido que mires con respeto la tierra que guarda a los difuntos. Porque en ese silencio sepulcral se esconde un grito eterno, un eco de la tumba que clama por justicia y redención. Y si, al caer la noche, sientes el repentino golpe de un misterio inhumano, recuerda que la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que, en un instante, podrías encontrarte frente a frente con aquello que nunca debió despertar. Cada latido, cada sombra, cada sonido inusual se ha impregnado en mi ser y me recuerda que la muerte es mucho más que el fin, es un portal a un abismo donde habitan los ecos de un sufrimiento eterno. Así, mientras mis días transcurren entre la luz y la penumbra, llevo conmigo el temor constante de que, en algún lugar profundo bajo la tierra, un alma herida sigue clamando por liberarse, por hacer justicia a un destino injustamente truncado. No puedo dormir sin sentir la vibración sutil de esos golpes, ni soñar sin revivir el terror de aquella noche. Mi existencia se ha transformado en una lucha constante contra el olvido y la desesperación, un recordatorio viviente de que algunas heridas jamás sanan y que la venganza de un espíritu olvidado puede, incluso décadas después, retumbar en el silencio de la noche. Cada crepúsculo se vuelve una vigilia y cada amanecer una tregua momentánea en la interminable batalla entre la vida y la muerte. Hoy, mientras escribo este testimonio, mis manos aún tiemblan al recordar la primera bocanada de aire podrido que emergió del ataúd arañado y mi mente revuelve, sin descanso, aquel grito sordo que rompió el silencio del cementerio. Con cada palabra que plasmo, siento el peso de la verdad. Hay secretos en la tierra que jamás deberían ser desenterrados, y a veces, lo que yace en el fondo de una tumba no es solo un cadáver, sino el eco incesante de una historia que se niega a morir. Esta es mi confesión, mi eterno tormento, la huella imborrable de un encuentro con lo inexplicable. Que mi relato sirva de advertencia a quienes se atreven a desafiar lo prohibido, y que cada noche, al escuchar el latir de la tierra, recuerden que en el silencio sepulcral se ocultan secretos demasiado oscuros para ser comprendidos. Porque en cada golpe, en cada crujido, late el eco de la tumba, y en ese eco, la promesa de un terror sin final. Nunca olvidaré aquella noche. Nunca olvidaré el aroma fétido, el grito sordo y la sensación de que algo, o alguien, aún lucha por emerger de las profundidades. Y aunque mi vida continúa, mi alma se encuentra irremediablemente ligada a ese panteón, a ese abismo de dolor y venganza, donde el eco de la tumba resuena eternamente, recordándome que hay verdades tan horribles que el simple hecho de recordarlas es un acto de valentía. Cada día que transcurre, la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina un poco más y en el silencio de la noche sigo escuchando aquellos golpes que me aseguran que, en algún lugar bajo la tierra, el pasado no descansa y que el eco de la tumba es un recordatorio perpetuo de que algunas historias, por muy enterradas que estén, jamás mueren. El sepulcro. Mi nombre es Luis y, desde que tengo memoria, he trabajado en el silencio y la penumbra del panteón en Michoacán.
La tierra me ha enseñado a respetar la muerte y a comprender que hay secretos que jamás deben ser perturbados. Sin embargo, hay noches en que, en el silencio absoluto, la muerte ruge con una voz que congela la sangre. Era una noche oscura, con la luna escondida tras densas nubes que anunciaban tormenta. Aquella jornada había transcurrido con la habitual solemnidad de mi oficio: cavar tumbas, enterrar a los difuntos y resignarme ante el destino que nos conecta a todos con el más allá. Sin embargo, ese día la orden era diferente. Debíamos enterrar a una mujer, acusada de brujería, en un rancho alejado de la aldea. Los rumores sobre sus supuestos poderes oscuros y la violencia que marcó sus últimos instantes la habían convertido en un paria incluso en la muerte. Al llegar al lugar, la atmósfera estaba cargada de una extraña melancolía. El viento parecía arrastrar consigo viejos secretos y cada crujido de la tierra me recordaba la fragilidad de la existencia. Con mis compañeros cavamos la tumba con meticulosa seriedad. Sin embargo, una inquietud inexplicable se cernía sobre nosotros, como si la noche quisiera advertirnos de un mal inminente. Cuando llegó el momento de cubrir el ataúd, ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras colocábamos la tierra sobre la fúnebre caja, los montones de arena comenzaron a moverse por sí solos. Al principio, intentamos racionalizarlo atribuyéndolo a la presencia de alimañas o al efecto del viento, pero pronto la situación se volvió aterradora. En medio del murmullo del viento, alguien gritó, casi ahogado por el miedo: «No la entierren, sigue viva». Esa exclamación se hundió en mi alma y, sin pensarlo, ordenamos desenterrar el ataúd. Cada palada removida me sumía en un abismo de terror. Al levantar la tapa, lo que vi superó cualquier pesadilla. El cuerpo, reducido a cenizas y restos carbonizados, mostraba en la boca una mueca de horror, congelada en un grito silencioso que parecía clamar por venganza o compasión. Esa imagen, grabada con fuego en mi memoria, se ha convertido en una presencia que no me abandona. Desde esa noche, el panteón se transformó en un escenario de hechos inexplicables. Cada luna llena, los animales del lugar comenzaban a aullar con una intensidad que parecía provenir de lo más profundo del inframundo. Sus lamentos, escalofriantes y constantes, se mezclaban con el murmullo del viento, creando una sinfonía de dolor que retumbaba en mi pecho. Aquellos sonidos, lejos de ser simples ruidos nocturnos, parecían contar una historia antigua y sangrienta. Al cabo de unos días, mi rutina se vio trastocada por una serie de experiencias que desafiaban toda lógica. Durante la madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, me encontraba sumido en pesadillas recurrentes. En mis sueños vagaba por un panteón en ruinas, donde las sombras se alargaban y tomaban formas humanas. Voces en un idioma olvidado se mezclaban con el eco de pasos que se acercaban lentamente. Siempre despertaba sudoroso, con la sensación de haber presenciado un ritual prohibido, como si el velo que separa este mundo del de los condenados se hubiese rasgado de manera irreversible. No fui el único en percibir estos presagios. Algunos de mis compañeros también comenzaron a manifestar signos de inquietud. Recuerdo una ocasión en la que, mientras transportaba los restos de otro difunto a la cripta, el aire se volvió denso y un susurro incesante pronunció un nombre que, por instantes, creí reconocer. La voz, grave y lejana, parecía provenir de los mismos abismos de la tierra. No pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras, una presencia que desafiaba el paso del tiempo. A partir de aquel día, cada rincón del panteón se impregnó de una energía ominosa. Caminando entre las tumbas, muchas veces percibí la silueta de una figura femenina que se desvanecía entre la penumbra. No podía distinguir si se trataba de la mujer que habíamos enterrado o de algún otro espíritu errante. La incertidumbre me consumía, cada paso que daba se sentía vigilado, y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Durante una noche de luna llena, mientras recorría el lugar en busca de respuestas, creí ver el rostro demacrado de la acusada reflejado en el vidrio roto de una antigua ventana del panteón. Sus ojos, vacíos y llenos de un sufrimiento eterno, parecían implorar sin cesar, y su imagen se grabó en mi mente con una intensidad que aún hoy me hiela la sangre. Con el transcurrir de las semanas, la atmósfera en el panteón se volvió cada vez más opresiva. Empecé a notar que la tierra en ciertos sectores se movía de forma imperceptible, como si algo intentara abrirse camino hacia la superficie.
Una tarde, mientras inspeccionaba el lugar en busca de explicaciones, encontré una lápida casi borrada por el tiempo. A su alrededor, surcados en el terreno, se distinguían extraños símbolos y dibujos hechos con tiza. Parecían rastros de un ritual olvidado, vestigios de una brujería ancestral. La visión de aquellos símbolos me llenó de una angustia indescriptible, como si hubiese descubierto un secreto demasiado peligroso para ser revelado. Una noche, decidí permanecer solo en la capilla del panteón, intentando comprender lo que había sucedido. El silencio era absoluto, roto solo por el sutil golpeteo de la lluvia contra los muros. De pronto, un sonido seco y rítmico se hizo presente, como si alguien estuviese golpeando la piedra. No hubo palabras ni explicaciones, solo el eco de aquellos golpes resonando en mi interior. El terror me paralizó y durante largos minutos permanecí inmóvil, escuchando la siniestra cadencia. Cuando finalmente el sonido cesó, la incertidumbre se instaló en cada fibra de mi ser. ¿Había sido mi imaginación o la misma muerte trataba de comunicarse conmigo? En los días siguientes, mi vida se convirtió en una lucha constante contra el miedo. Mi mente se debatía entre la lógica y lo inexplicable. Leí antiguos manuscritos, indagué en leyendas del folclore michoacano y escuché los relatos en voz baja de los ancianos de la región. Descubrí que existían historias de almas condenadas y de pactos oscuros, de espíritus que vagan sin descanso en busca de redención o venganza. Sin embargo, por más que intentaba encontrar una explicación racional, una certeza se imponía: lo que había presenciado había cruzado la delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural. Cada noche de luna llena era una prueba a la que me enfrentaba con una mezcla de terror y resignación. El aullido de los animales, que en un principio parecía un fenómeno aislado, se intensificaba con el paso del tiempo, convirtiéndose en un lamento colectivo que parecía invocar a la mismísima oscuridad. Durante esos momentos, el panteón se transformaba en un escenario de sombras danzantes, donde la tierra se removía y el frío penetraba hasta los huesos. No había escapatoria ni refugio. La presencia de aquella mujer maldita, o lo que fuera que habitaba en aquel rincón olvidado, se hacía sentir en cada suspiro del viento. Con el correr de los meses, empecé a sentir que mi propia existencia estaba siendo minada por aquella presencia oscura. Las noches se alargaban en interminables vigilias, y cada crepúsculo me sumía en una desesperación silenciosa. Mis manos temblaban al recordar el instante en que abrí el ataúd, y mi mente se llenaba de imágenes que parecían sacadas de un infierno personal. La mujer, a quien la superstición había condenado en vida, había regresado en la muerte con un poder implacable. Su figura, etérea y al mismo tiempo profundamente real, se convirtió en un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a la comprensión humana. Hubo momentos en los que intenté huir del panteón, abandonar mi trabajo y buscar refugio en la rutina mundana de la vida diaria. Pero cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, el destino me arrastraba de vuelta a ese lugar maldito. Era como si una fuerza invisible me obligara a enfrentar aquello que había despertado, a rendirme ante la inevitable sombra que se cernía sobre mí. La ironía de mi situación no podía ser mayor. Yo, que había sido sepulturero toda mi vida, me encontraba prisionero de los propios secretos de la muerte. En un intento desesperado por entender lo que me sucedía, empecé a registrar cada detalle, cada susurro del viento, cada movimiento de la tierra. Con lápiz y papel, anotaba las fechas, las horas y hasta las sensaciones que me recorrían el cuerpo. Poco a poco, se fue revelando ante mí un patrón perturbador. Las manifestaciones sobrenaturales coincidían con ciertos ritos y creencias ancestrales de la región. Me topé con relatos de sacrificios, de pactos con fuerzas oscuras y de almas en pena condenadas a vagar sin descanso. La mujer que enterramos había sido el epicentro de un ritual olvidado, y su espíritu parecía haber sido invocado por aquellos que, en un pasado remoto, habían buscado desafiar el orden natural. Mientras tanto, la soledad se convirtió en mi única compañía. Cada amanecer me encontraba con la sensación de haber dormido en un estado entre la vigilia y el sueño, donde las imágenes del panteón y los rostros de los condenados se fundían en una espiral interminable de terror. El peso de lo vivido me hacía cuestionar mi cordura. En ocasiones, al caminar por el sendero empedrado del cementerio, juraría escuchar un leve murmullo que pronunciaba mi nombre, como si la muerte misma me llamase para arrastrarme al abismo.
He llegado a comprender que no hay escape de aquello que uno ha despertado. Mi relato es una confesión, un intento desesperado por exorcizar el dolor de haber sido testigo de lo inexplicable. La mujer que enterramos, condenada por la superstición y acusada de brujería, dejó tras de sí un legado de horror que ha contaminado mi existencia. No se trata únicamente de un espectro errante, sino de una fuerza que ha trascendido la muerte, una manifestación de la furia y la impotencia que se esconden tras el velo de la realidad. Cada noche, mientras la oscuridad envuelve el panteón, siento que mi destino está sellado. El eco de su grito, aquel silente lamento que quedó atrapado en la boca abierta de su cadáver carbonizado, resuena en lo más profundo de mi ser. He comprendido que la muerte no es el final, sino un puente hacia un reino en el que los vivos y los muertos conviven en una danza macabra. La tierra guarda secretos demasiado oscuros para ser desvelados, y quien se atreva a perturbarlos correrá el riesgo de ser arrastrado a un abismo sin retorno. Hoy, mientras escribo estas líneas con manos que aún tiemblan al recordarlo, me doy cuenta de que mi vida se ha convertido en un perpetuo estado de alerta. Las noches de luna llena son ahora mis peores pesadillas, pues en cada aullido, en cada susurro del viento, percibo la incesante llamada de aquello que nunca debió ser despertado. Mi historia, la de un sepulturero que se atrevió a desafiar el orden natural, es el testimonio de que hay fuerzas en este mundo que jamás deberían ser comprendidas. No sé si algún día encontraré la paz o si, en cambio, mi destino es vagar eternamente entre la sombra y la penumbra, recordando cada instante en que la muerte se manifestó en carne y hueso. Lo único que tengo claro es que, desde aquella fatídica noche, la línea que separa la vida de la muerte se ha vuelto borrosa, y que aquello que desperté en el panteón sigue acechando, esperando el momento oportuno para reclamar lo que le fue arrebatado. Cada amanecer me recuerda que, pese a todo, la vida continúa, aunque ahora la veo con otros ojos. La luz del día no logra disipar el terror acumulado, y en cada resplandor me pregunto si, acaso, alguna sombra persistente se oculta en el brillo. La única certeza es que el eco de aquel grito, el lamento silente de la mujer condenada, persiste, marcando mi existencia y obligándome a enfrentar una verdad ineludible. Hay secretos enterrados en la tierra, y algunas veces, el precio de perturbarlos es pagar con el alma. Así concluye mi relato, una confesión de horror y de soledad, de un hombre que ha sido testigo de lo inexplicable y que aún vive, a duras penas, entre la luz y la sombra. Mientras escribo estas palabras, sé que no busco compasión ni redención, solo deseo que quien las lea entienda que el terror puede acechar en los rincones más insospechados, y que hay noches en las que el silencio esconde gritos imposibles de olvidar. Cada vez que la luna llena asoma su rostro espectral, el panteón se inunda de aullidos y murmullos. Es en esos momentos cuando la tierra parece respirar y el eco del sepulcro se hace ineludible. Y yo, Luis, me veo forzado a vivir cada día con la certeza de que, en este mundo, hay fuerzas oscuras que jamás se apagan y que a veces, la muerte misma decide hablar en voz alta. No hay final para lo que he presenciado, solo un perpetuo ciclo de miedo y redención, donde cada tumba es un portal a un pasado que se niega a descansar. El eco de aquel grito, la imagen de la mujer con la boca abierta en un grito eterno y la sensación de ser observado por ojos que trascienden la muerte son parte de mi existencia. Quizá, en algún recodo del tiempo, la paz regrese a este lugar maldito o quizá la condena se perpetúe para siempre. Yo seguiré caminando entre tumbas, con el corazón lleno de temor y una certeza inquebrantable. Hay secretos que la tierra guarda celosamente y algunos horrores, una vez desatados, no pueden ser olvidados. Cada palabra aquí escrita es la huella imborrable de una noche que cambió mi destino, de un encuentro con lo imposible y de un grito que aún retumba en la oscuridad. Mientras mis manos tiemblan al recordar aquel fatídico instante, comprendo que la línea entre la vida y la muerte es tan frágil como la arena que se mueve en la penumbra. Y así, con la certeza de que cada luna llena traerá consigo nuevos ecos y nuevos temores, me dispongo a enfrentar otro día, sabiendo que en cada rincón oscuro del panteón, la sombra de aquella mujer maldita espera para hablar. Esta es mi historia, la crónica de un sepulturero que vio más allá del velo, que sintió en carne propia el terror de lo inexplicable y que, a cada paso, se enfrenta a un destino marcado por la oscuridad. Quizá algún día encuentre el valor para abandonar este lugar, o tal vez la condena de vivir entre sombras sea mi única compañía.
pero mientras mi corazón siga latiendo, sabré que la verdad sobre la muerte es tan inabarcable como el misterio que habita en la tierra, y que, en cada eco del sepulcro, se esconde una historia de horror que jamás podrá olvidarse. Con cada palabra, dejo plasmado mi tormento, mi lucha diaria contra el terror y la incertidumbre. La mujer que una vez fue acusada de brujería y condenada a un destino infernal sigue viva en mi memoria, como una advertencia silenciosa de que hay fuerzas en este mundo que nunca deberían ser despertadas. Y mientras la luna llena ilumine el panteón, mi alma se llenará de temor, recordándome que en este lugar, los ecos del sepulcro son eternos y la muerte, en su forma más oscura, jamás descansa. Esta es la verdad que he de contar, la historia real de un hombre que ha visto el abismo y ha sentido el gélido aliento de lo desconocido. Que quien lea estas líneas, lo haga con la precaución de quien se aventura en un territorio prohibido, y que nunca olvide que, a veces, lo que yace enterrado en la tierra puede volver para reclamar lo que le pertenece. El regreso. Trabajo en un cementerio en Jalisco. Desde que comencé esta labor, el silencio y el susurro de la tierra han sido mis únicos compañeros. No es un oficio para quienes se aferran a la vida, es un compromiso con lo eterno, una tarea que te conecta con el más allá de formas que nunca imaginé. Durante años, el cementerio fue un refugio, un lugar donde la muerte parecía dormir plácida y distante. Pero hubo una experiencia que trastocó todo mi entendimiento y que aún me persigue en cada sombra, en cada crujido de la noche. Aquella historia empezó de forma inofensiva. Una niña que había fallecido en un accidente fue llevada a descansar en uno de nuestros recintos. La ceremonia fue breve y contenida, sin grandes dramatismos, pues entre nosotros sabíamos que la vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo un suceso inquietante. La tumba de la niña había sido removida, la tierra abierta como si alguien hubiera querido acceder a lo que debía permanecer sellado. Con manos temblorosas y sin comprender del todo lo que había ocurrido, procedimos a reubicar la lápida y a cubrir de nuevo el sepulcro. El desconcierto se transformó en angustia cuando, noche tras noche, descubrí que la misma perturbación se repetía sin falta. Durante 3 noches consecutivas, al llegar el alba, la tierra que había vuelto a la tumba parecía haber sido trastocada, como si una fuerza invisible se empeñara en revelar un secreto prohibido. Cada vez, el paisaje de la lápida, acostumbrado a la quietud de la muerte, se mostraba alterado, perturbando la tranquilidad del lugar y sumiendo mi mente en una espiral de terror inexplicable. Con la creciente inquietud, decidimos tomar medidas. En la 4ª noche, con la esperanza de obtener alguna explicación, instalamos una cámara en un ángulo estratégico, apuntando directamente a la tumba. Esa noche, la atmósfera se volvió casi irreal, el viento murmuraba de forma persistente y la oscuridad parecía haberse intensificado, como si la noche misma conspirara para ocultar o revelar algo oculto. Cuando al día siguiente revisé la grabación, la imagen que se mostró fue escalofriante y desoladora. Allí, en el video, aparecía la figura de la niña de pie junto a su tumba, con la mirada fija en el cielo. Su semblante era inexpresivo, pero en sus ojos se podía intuir un profundo anhelo, una espera infinita, como si estuviera aguardando la llegada de alguien o de algo que pudiera cambiar su destino. Esa imagen quedó grabada en mi mente y se convirtió en la semilla de una pesadilla sin fin. Las noches siguientes fueron un tormento. Al acostarme, el recuerdo de la niña, con su mirada vacía y penetrante, me asaltaba, impidiéndome alcanzar siquiera un sueño reparador. Mi mente no dejaba de repasar aquella imagen, y pronto cada sombra en la habitación se transformaba en la silueta de aquella figura espectral. Era como si la niña hubiera traspasado el umbral del más allá para atormentarme, para recordarme que la muerte no siempre es el final, sino el comienzo de una historia macabra. Con el paso del tiempo, comencé a notar otros indicios que desafiaban la lógica y se adentraban en el terreno de lo inexplicable. Mientras trabajaba en el cementerio, en el silencio de la madrugada, oía murmullos que parecían emanar de la propia tierra, voces susurrantes que hablaban de penas antiguas y secretos ocultos. A veces, al pasar junto a las lápidas, encontraba pequeños objetos en lugares insólitos, un pétalo marchito, un juguete olvidado, una fotografía descolorida.
No se trataba de simples coincidencias, sino de señales de una presencia que se negaba a ser olvidada, un eco del pasado que se manifestaba en formas sutiles pero perturbadoras. Movido por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, empecé a indagar en la historia del cementerio y en las leyendas que lo rodeaban. Descubrí relatos dispersos y antiguos testimonios de trabajadores que, al igual que yo, habían sentido la extraña presencia en noches de luna opaca. Algunos decían que el cementerio era un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía permeable, donde las almas atormentadas regresaban en busca de redención o venganza. La niña, con su semblante inmóvil y su mirada fija en el cielo, parecía ser la encarnación de esa tragedia, una víctima de un destino cruel que se negaba a descansar en paz. Una noche, mientras caminaba solo entre las tumbas, la tensión alcanzó un punto insoportable. El ambiente se volvió opresivo y el aire parecía cargado de una energía oscura. Sentí, de manera casi instintiva, que no estaba solo. La brisa, antes suave, se convirtió en un vendaval que parecía querer revelar algo. Fue en ese instante cuando la vi, una silueta diminuta, emergiendo de la penumbra, deslizándose entre las sombras como si formara parte del mismo misterio que me perseguía. No se acercó, pero su presencia era inconfundible, un espectro etéreo que me observaba con una calma inquietante, como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado para sembrar el pánico en mi interior. El horror de aquella visión no se limitó a un simple susto pasajero. Durante las siguientes semanas, la aparición de la niña se hizo cada vez más persistente. En momentos inesperados, al borde de mis labores, aparecía de nuevo, como un recordatorio silente de que algo no andaba bien. Mi corazón se aceleraba al verla, y cada vez que la imagen de su figura se dibujaba en mi mente, sentía como si el tiempo se detuviera, sumiéndome en una calma mortal que preludiaba un inminente peligro. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, empezaron a notar mi creciente nerviosismo. Las leyendas del cementerio siempre habían circulado entre nosotros, pero nadie imaginó que la verdad podría ser tan palpable. Mientras algunos se limitaban a murmurar sobre fantasmas y espíritus errantes, yo me sumergía en la búsqueda de respuestas. Releí antiguos archivos, consulté registros y visité la pequeña biblioteca local, donde encontré noticias olvidadas y testimonios de épocas pasadas. Cada documento revelaba fragmentos de una historia oscura y compleja, en la que el dolor, la injusticia y la traición se entrelazaban para formar un relato de horror que trascendía las fronteras de la vida y la muerte. Con cada nuevo dato, la figura de la niña adquiría matices aún más trágicos. Algunos relatos mencionaban que en tiempos remotos, en esa misma tierra, se habían llevado a cabo ritos prohibidos, sacrificios que pretendían sellar pactos con fuerzas desconocidas. Otros hablaban de una madre desesperada, incapaz de aceptar la pérdida de su hija, que había recurrido a prácticas ancestrales en un intento desesperado por devolverle la vida. La idea de que la pequeña pudiera estar atrapada en un ciclo de dolor y venganza se afianzaba en mi mente, llenándome de una angustia insoportable. La niña no era simplemente un espectro, era un símbolo de un pasado que se negaba a quedar en el olvido, una herida abierta en el tejido mismo de la existencia. Una noche decidí enfrentar mi miedo de una vez por todas. Me dirigí hacia la tumba de la niña, decidido a buscar algún indicio que me ayudara a comprender su tormento. Con la luna apenas visible entre las nubes, me arrodillé frente a la lápida, sintiendo el peso de años de secretos y penas. Mientras observaba la tierra, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si la propia muerte se hubiera acercado a mí, susurrándome verdades inhumanas. En ese instante, la quietud fue rota por un suspiro, tan leve que podría haber sido producto del viento, pero lo suficientemente claro como para confirmarme que no estaba solo. No hubo palabras, solo el latido acelerado de mi corazón y la certeza de que algo trascendental se estaba gestando en ese rincón olvidado. Impulsado por una mezcla de terror y compasión, organicé una vigilia en el cementerio. Durante horas, permanecí en silencio, con la esperanza de presenciar algún fenómeno que pusiera fin a mi incertidumbre. El silencio era tan absoluto que cada sonido parecía amplificado. El crujido de las hojas secas, el distante murmullo del viento, el latido de mi propio pecho. La noche se alargaba y el miedo se volvía casi tangible, una sombra que se cernía sobre mí.
Fue entonces cuando la figura volvió a aparecer, como si respondiera a mi llamado silencioso. Allí, en el centro del cementerio, la niña se mostró una vez más, inmóvil, con la mirada fija en el cielo. La presencia en su semblante era tan intensa que parecía invitarme a desentrañar su historia. Ese encuentro marcó un antes y un después en mi vida. A partir de esa noche, su imagen se convirtió en una obsesión. No podía dejar de pensar en ella, en el misterio que la mantenía anclada a aquel lugar y en la posibilidad de que su presencia fuera un presagio de algo aún más siniestro. La rutina diaria se vio perturbada por la constante sensación de estar siendo observado, de que en cada sombra se escondía un ojo que todo lo veía. La soledad que había acostumbrado a abrazar se transformó en una prisión de la que no podía escapar, y cada jornada de trabajo se llenó de una tensión que amenazaba con desbordarse en un cataclismo personal. He pasado incontables noches sumido en la incertidumbre, preguntándome si alguna vez encontraré la respuesta que tanto anhelo. La imagen de la niña, con su mirada melancólica y distante, se repite en mis sueños, convirtiéndose en el epítome de un terror que trasciende lo racional. Sé que, en algún rincón de ese cementerio, la verdad espera ser revelada, que cada piedra, cada suspiro del viento, guarda un fragmento de una historia olvidada. La vigilia se ha convertido en mi castigo y mi redención, una lucha interminable contra el miedo que se ha instalado en mi interior. Hoy, al relatar estos hechos, siento que mi alma ha sido marcada para siempre por la presencia ineludible de aquella pequeña. El cementerio en Jalisco ya no es simplemente un lugar de trabajo, sino un escenario en el que se entrelazan los destinos de vivos y muertos. La experiencia me ha enseñado que hay secretos demasiado oscuros para ser comprendidos, horrores que se esconden en lo cotidiano, esperando el instante en que uno baje la guardia. La niña, con su semblante sereno y su mirada que desafía el paso del tiempo, es el eco de una tragedia que se niega a desaparecer, una advertencia de que el terror siempre acecha, silencioso y paciente. Cada vez que cierro los ojos, revivo el terror de aquellos encuentros, la angustia de una vigilia interminable y el incesante murmullo de una historia que se resiste a concluir. Mi vida ha quedado irremediablemente ligada a ese cementerio, a la soledad y al misterio que envuelve a cada lápida, a cada rayo de luna que se filtra entre las ramas. La imagen de la niña, de pie junto a su tumba, mirando hacia el cielo, es un recordatorio permanente de que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda comprensión, y que la frontera entre la vida y la muerte es tan tenue que, en cualquier instante, pueden invadirnos sin aviso. Ahora, mientras escribo estas líneas en un intento desesperado por exorcizar mis miedos, comprendo que el terror que habito no es producto de la imaginación, sino una realidad palpable. La niña sigue allí, esperando, su figura tan etérea como la bruma que envuelve el cementerio. Y yo, prisionero de mi propia existencia, continúo mi labor, consciente de que cada día me sumerjo un poco más en el abismo de un misterio que jamás podré comprender del todo. El horror, tan real y palpable como la tierra bajo mis pies, se ha convertido en parte de mi esencia, en una historia de la que no puedo escapar. Quizá algún día encuentre la paz que tanto anhelo, o tal vez, en el transcurrir de los años, la verdad detrás de aquella mirada fija en el cielo se revele por completo. Pero por ahora, el cementerio y su oscuro legado me reclaman, recordándome que en el silencio de la noche, los secretos del más allá siguen vivos, aguardando el momento de resurgir. La vigilia continúa, y con ella, el eco del pasado que nunca se desvanece. Esta es mi historia, el relato de un hombre que se atrevió a enfrentar lo inexplicable, que se sumergió en un abismo de miedo y dolor, y que ahora vive con la certeza de que el terror es un compañero ineludible. Y aunque la niña siga siendo solo una sombra en medio de la penumbra, su presencia es el testimonio de una realidad que desafía el tiempo, una advertencia silenciosa de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, para luego renacer en el eco de la noche. Cada día que transcurre me recuerda que la muerte no es simplemente el fin, sino un ciclo perpetuo que se reinventa en la penumbra de lo desconocido. A veces, en la soledad del amanecer, siento que la niña me observa desde algún lugar invisible, como si sus ojos contuvieran la promesa de un regreso ineludible. En esos momentos, la línea entre la realidad y el delirio se vuelve difusa, y me pregunto si acaso mi mente no se ha vuelto prisionera de un tormento que no tiene fin. La fe,
La razón y el instinto se enfrentan en un combate silencioso mientras la noche se cierne y el eco de cada suspiro me arrastra más profundo en la oscuridad. Así, entre sombras y susurros, sigo mi camino, consciente de que la verdad se oculta tras la aparente calma de la muerte y de que, en algún lugar, la niña aguarda su destino, eterna e inmutable, como un enigma que jamás se resolverá. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.